Rob Hall no era solo un escalador, era una leyenda viva del alpinismo, un guía neozelandés que conocía la montaña como si fuera parte de su cuerpo. Había escalado el Everest 5 veces, algo reservado para unos pocos elegidos. Pero en 1996, el destino le tenía preparado un desafío que no podría superar. Una ventisca brutal lo atrapó en la temida zona de la muerte. Permaneció allí más de 20 horas, inmóvil, sin oxígeno, sin comida. Pero no estaba solo. Esta es la historia del hombre que eligió morir antes que abandonar a su compañero. Rob nació en Christchurch, Nueva Zelanda, en enero de 1961. Era el menor de 9 hermanos, criado en una familia trabajadora donde aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo, la iniciativa y la autosuficiencia. Su cercanía a los Alpes del Sur despertó en él una pasión temprana por la montaña. Dejó la escuela muy joven y comenzó a trabajar como diseñador y gerente para fabricantes de ropa y equipos de escalada. Pero lo suyo no era el diseño, lo suyo era estar ahí fuera, donde la nieve corta la piel y el viento sopla como una maldición. Su primer encuentro con el Himalaya fue en 1980, cuando escaló el imponente Ama Dablam, en Nepal. Tenía apenas 19 años. En 1981 volvió con fuerza y conquistó varios picos de más de 6.000 metros. Pero fue ese mismo año cuando saltó al reconocimiento al lograr el primer ascenso invernal de la empinada cara de Caroline, en el Monte Cook, junto a su compañero Steve Moffat. Durante 3 años combinó su trabajo con la fabricación de equipos con su rol como guía y rescatista en la Antártida para el programa de investigación de Nueva Zelanda. Pero fue su sociedad con el escalador Gary Ball lo que cambiaría su vida para siempre. Juntos soñaban a lo grande. En 1987 regresaron al Himalaya para intentar conquistar el Annapurna, el K2 y el Everest. Tras varios intentos, finalmente lograron su primera cumbre del Everest en 1990. Aquel equipo incluía ni más ni menos que a Peter Hillary, el hijo de Edmund Hillary, el primer hombre que alcanzó la cima junto a Tenzing Norgay. Fue Peter quien anunció por radio a toda Nueva Zelanda que habían llegado a la cima del mundo. Inspirados por ese logro, Rob y Gary idearon un proyecto que parecía imposible: escalar las 7 cumbres más altas de cada continente en el menor tiempo posible. Y lo hicieron. En apenas 7 meses, escalaron el Everest, el Denali, el Kilimanjaro, el Elbrus, el Aconcagua, el Kosciuszko y el macizo Vinson en la Antártida. La última cumbre la alcanzaron el 12 de diciembre de 1990. El mundo entero los celebró como héroes, y ellos usaron ese impulso para fundar una compañía que revolucionaría el montañismo comercial: Adventure Consultants. Con base en Christchurch, su empresa organizaba expediciones para clientes que querían alcanzar los picos más legendarios del planeta. Y no eran simples excursiones. Cada viaje era un reto logístico y físico de altísimo nivel. En 1992, llevaron con éxito a un grupo al Everest, consolidando la reputación de Rob Hall como el mejor guía de montaña del planeta. Ese año también escaló el macizo Vinson en la Antártida y llevó a varios clientes a la cumbre. En 1993 volvió al Everest junto a Gary Ball y Guy Cotter, llevando a 7 personas más a la cima. Su esposa, Jan Arnold, también participó. Fue la tercera pareja de la historia en alcanzar juntos la cima del mundo. Pero la alegría no duraría. Ese mismo año, Gary Ball murió trágicamente en una expedición debido a un edema pulmonar. La pérdida devastó a Rob, pero también lo marcó. A partir de entonces, Hall decidió utilizar oxígeno suplementario en todas sus expediciones a grandes alturas. A pesar de su dolor, siguió adelante con Adventure Consultants. Organizó viajes regulares a la Antártida, lideró nuevas expediciones al Everest y en 1994 logró su grupo más exitoso. Todos los clientes que lo acompañaron a la cima regresaron con vida. Rob, junto a Ed Viesturs, uno de los mejores escaladores estadounidenses, escalaron el Everest y luego intentaron el K2. Fue el cuarto intento de Hall en la montaña más letal del mundo.
Ese mismo año también lideró expediciones al Kast y la pirámide de Carstens, sumando más éxitos a su currículo. Pero el destino comenzaba a tejer su trampa. En 1995, una fuerte nevada impidió que su grupo alcanzara la cima del Everest. Hall tomó la decisión de regresar. A pesar de la presión de los clientes, que habían pagado miles de dólares, Rob se mantuvo firme. Era demasiado peligroso continuar. También ayudó a la escaladora francesa Chantal Mauduit, que sufría un edema cerebral, aunque no era parte de su equipo. Ese era Rob Hall, un guía que no solo lideraba, sino que cuidaba. Ese mismo año, escaló el Makalu, la quinta montaña más alta del mundo. En un periodo de apenas 14 meses, alcanzó las cumbres de 5 de los 6 picos más altos del planeta. En octubre de 1995 escribió: «La fortuna me ha sonreído. He mirado a través de cada severo. He estado en la cima del mundo. ¡Qué planeta tan increíble! Qué privilegiado soy de poder caminar por sus montañas». Pero ni Guy Cotter ni sus inversores estaban disponibles para la próxima expedición. Así que en 1996, Rob Hall organizó una nueva aventura comercial al Everest. Era una temporada especial. Su esposa Jan Arnold, también escaladora, iba a acompañarlo de nuevo. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, tuvo que cancelar su participación. Estaban esperando una hija, Sarah. Ese año, la expedición incluía a un grupo de clientes internacionales y 3 guías: Rob Hall, el australiano Mike Groom y el neozelandés Andy Harris. Entre los escaladores estaba un periodista llamado John Krakauer, enviado por la revista Outside para escribir un reportaje sobre la creciente popularidad del montañismo comercial. Nadie imaginaba que esa historia terminaría convertida en una tragedia. Todo transcurría con normalidad hasta el 10 de mayo. Poco después de la medianoche, comenzaron el ascenso final hacia la cima del Everest. Pero no estaban solos. Otras 3 expediciones, entre ellas la del famoso guía Scott Fischer, también subían esa noche. Más de 30 personas estaban intentando alcanzar la cima al mismo tiempo. En el estrecho y letal paso, Hillary, se toparon con un problema crítico. Las cuerdas fijas no habían sido instaladas. Los guías tuvieron que detenerse y colocar el equipo en medio del ascenso, causando un cuello de botella mortal. Las horas pasaban y la cima seguía lejos. Hall había dicho muchas veces que ningún cliente debía estar en la cima después de las 2 de la tarde. Pero ese día, muchos aún estaban escalando cerca de las 3 de la tarde. Entre ellos, Doug Hansen, un cliente que había intentado el Everest el año anterior sin éxito, y a quien Rob había convencido de volver a intentarlo. Doug quería redimirse, quería llegar, y Rob no pudo decirle que no. A las 4 de la tarde, Doug finalmente alcanzó la cima, ayudado por Rob. Estaban exhaustos, sin oxígeno, sin fuerzas, y muy por encima de la altitud donde el cuerpo humano puede sobrevivir sin ayuda. Comenzaron a descender, pero Doug se desplomó. No podía más. Rob decidió quedarse con él. A las 4:30 de la tarde, Rob Hall emitió una llamada por radio. Su voz, entrecortada por el viento, revelaba lo que muchos temían. Estaban en problemas. Doug Hansen, su cliente, estaba exhausto, sin oxígeno y sin fuerza para descender. Estaban atrapados en la arista de la cumbre, justo por encima del escalón Hillary, un tramo vertical que se convierte en una trampa mortal cuando las fuerzas flaquean. Rob pidió oxígeno urgente. Sabía que quedarse allí podía costarle la vida, pero decidió permanecer junto a su cliente. Era una decisión que ningún guía toma a la ligera, pero Rob no era un guía cualquiera. Mientras tanto, Andy Harris, otro de los guías neozelandeses del equipo, comenzó a ascender hacia ellos con oxígeno y agua. La tormenta ya se avecinaba, una de esas furiosas tempestades que el Everest lanza sin previo aviso. Harris lo sabía, pero no dudó. Arriesgó su vida para intentar salvarla de sus compañeros. Desde el campamento base, Guy Cotter, amigo cercano de Hall y compañero de numerosas expediciones, estaba a cargo de las comunicaciones por radio. Había estado monitoreando cada transmisión desde las primeras horas de ese día,
y al ver que la situación se volvía crítica, intentó convencer a Rob de que descendiera. Le suplicó que regresara mientras aún tuviera fuerzas, que no se quedara esperando lo inevitable. Pero Rob no estaba dispuesto a abandonar a Doug Hansen. A las 5 de la tarde, la tormenta azotó con toda su furia. La visibilidad desapareció. La nieve se convirtió en una cortina blanca y densa que borró cualquier referencia del terreno. El camino de regreso al campamento 4 ya no era visible. El viento aullaba con violencia y la temperatura cayó en picado. En esas condiciones, cualquier intento de moverse sin una visión clara del entorno podía resultar fatal. Rob volvió a comunicarse por radio. Dijo que Doug había perdido el conocimiento, pero que aún estaba vivo. Y luego, la radio guardó silencio durante horas angustiosas. Andy Harris, mientras tanto, subía decidido con el oxígeno, pero nunca regresó. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos creen que se desorientó en la ventisca, otros que cayó por alguna de las traicioneras cornisas de la montaña. Sea como sea, desapareció para siempre. Esa noche, Rob Hall y Doug Hansen quedaron completamente expuestos a los elementos. Ya no había esperanza de rescate. A las 4:43 de la mañana del 11 de mayo, Rob rompió el silencio con una nueva llamada de radio. Habían pasado casi 12 horas desde que la tormenta los atrapó. Informó que se encontraba en la cumbre sur, pero que no estaba usando oxígeno suplementario porque su regulador estaba bloqueado por el hielo. A pesar de todo, su voz mantenía una calma inquietante, como si ya hubiera aceptado su destino. A las 9 de la mañana, consiguió arreglar su máscara de oxígeno, pero informó que tenía las manos y los pies completamente congelados. Apenas podía moverse. Estaba atrapado en un cuerpo que comenzaba a apagarse lentamente. Más tarde, realizó una última petición. Pidió que lo conectaran, a través del teléfono satelital, con su esposa Jane. Y entonces ocurrió uno de los momentos más conmovedores en la historia del montañismo. Desde el campamento base conectaron la llamada. Jane, embarazada de 7 meses, escuchó la voz de su marido por última vez. Rob intentó tranquilizarla. Le dijo que estaba razonablemente cómodo, que no se preocupara demasiado, y se despidió con una frase que aún estremece a quienes la recuerdan. «Duerme bien, mi amor. Por favor, no te angusties demasiado». Fue su última comunicación. Poco después, la radio quedó en silencio. Durante los 2 días siguientes, las condiciones en la montaña impidieron cualquier intento de rescate. El clima extremo, la altitud, la falta de visibilidad, todo conspiraba contra cualquier posibilidad de ayudar a Rob. 12 días después, el 23 de mayo, una expedición liderada por David Briskhurst y varios Sherpas escaló hacia la cumbre sur, y allí lo encontraron. El cuerpo de Rob Hall yacía en una pequeña depresión cubierta de nieve. Estaba de lado, como si hubiera intentado protegerse del viento. Su parte superior estaba parcialmente enterrada. A su lado, aún llevaba puesto su equipo. Rob Hall murió como vivió, cumpliendo su palabra. En total, 8 personas murieron durante aquella tormenta del Everest en mayo de 1996. Entre ellas, Andy Harris, Doug Hansen, Yasuko Namba, Scott Fisher y Rob Hall. Fue una de las jornadas más trágicas en la historia del alpinismo. Los errores fueron múltiples: retrasos en la colocación de cuerdas, cuellos de botella, decisiones tardías, escaladores inexpertos, una tormenta imprevista. Pero más allá de los análisis técnicos, lo que quedó grabado fue la humanidad de Rob Hall, su lealtad, su negativa a abandonar a un cliente, incluso sabiendo que eso significaba morir. Muchos se preguntan si fue la decisión correcta, si debió haber bajado, si tenía que elegir entre su vida y la de otro. Pero lo que no admite debate es que esa elección definió su legado, un legado de compromiso absoluto, de responsabilidad hasta el último aliento. Después de su muerte, su esposa Jane dio a luz a la hija de ambos, Sarah Arnold Hall. Rob no llegó a conocerla, pero sí eligieron juntos su nombre antes de la expedición. Sarah creció en Nueva Zelanda, rodeada del recuerdo de un padre que conquistó las montañas más altas del planeta y que entregó su vida por un acto de fidelidad.
Jane, años después, se volvió a casar y tuvo otra hija, pero jamás se olvidó de Rob. En entrevistas posteriores, lo recordó como un hombre apasionado, valiente y dedicado, como alguien que no vivía para sobrevivir, sino para honrar sus principios. A nivel internacional, Rob Hall fue ampliamente homenajeado. Recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios al montañismo. Fue reconocido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por sus operaciones de rescate en la Antártida, y su nombre quedó inmortalizado como uno de los guías más respetados del mundo. La tragedia del Everest en 1996 fue contada en libros como Mal de altura, de Jon Krakauer, quien estuvo en la expedición y sobrevivió, y en películas como Everest, de 2015, pero ninguna narración logra capturar del todo la mezcla de belleza, dolor y coraje que rodea a esa historia. Rob Hall no fue perfecto, cometió errores, como cualquier ser humano, pero murió siendo fiel a lo que creía, y esa clase de muerte, en la montaña o en cualquier lugar del mundo, es también una forma de grandeza. Quizás por eso, quienes lo conocieron no lo recuerdan solo por las cumbres que alcanzó, sino por el modo en que las alcanzó, por la forma en que enfrentó su final, con serenidad, con coraje y con amor. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Rob Hall? ¿Crees que hay decisiones que trascienden incluso la supervivencia? Gracias por ver este video. Si te gustan las historias reales que te atrapan y te hacen reflexionar, suscríbete al canal. Cada semana subimos nuevas narraciones sobre los desafíos más extremos del planeta. Hasta la próxima cima. Y recuerda, algunas montañas no se escalan solo con los pies, también se escalan con el corazón.